rápido. Brother, me parece preocupante, de verdad me parece bien preocupante cómo los políticos están utilizando la manipulación a través de las religiones para captar esos votos de la comunidad conservadora, ¿verdad? Este episodio de verdad que se lo quiero dedicar a eso, porque si hay alguien que yo respeto en ese tema es a ti. Ya, Y, y lo puedo hablar contigo, ¿verdad? Porque yo sé que tú entiendes todo de la parte cristiana ajá, y de la parte de afuera. ya, Porque cuando yo te conocí a ti, pues pudimos hablar un rato de lo que era la religión, pero ajá, también pudimos hablar de política, de cultura, de economía. ajá, Y yo veo que tú vives en una realidad que es la que muchos cristianos yo pienso que deberían vivir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero hablar de ese tema desde el punto de vista cristiano, que es el tuyo, ujú, y desde el punto de vista no cristiano, que es el mío. ya, Porque esto es un tema que yo siento que no mucha gente se atreve a tocar. Y a mí me da trabajo tocarlo porque yo no quiero faltarle respeto a ninguna religión. No solamente a los cristianos, ajá, ninguna ajá. Sí, religión. sí, sí. Porque es un estilo de vida y yo lo respeto. Tú sabes, eso le crea paz y le da tranquilidad a las personas y los guía en el camino correcto. Pues mira, fine. Después que tú trates de ser una mejor persona, sea la religión que sea, se respeta. Ya, Sin embargo, yo he visto, mano, cómo los políticos, un ejemplo en Puerto Rico, Rivera Chá y Jennifer González se ponen la guayabera ajá. y se van allá a la iglesia más grande que hay en Puerto Rico, ¿tú me entiendes? Y dicen ser cristianos, van a un culto, en todos los 4 años de política van a un culto. O no, posiblemente van a dos en Semana Santa, Ajá. cada año que pasa, ¿verdad? Y tal vez, qué sé yo, en otro momento, ¿verdad? Entonces también me rompe la cabeza de ver cómo la comunidad cristiana se deja manipular, ¿tú me entiendes? Como que no se dan de cuenta de que realmente, si el gobierno fuera una empresa, Ujú. a todos esos políticos los hubiesen votado, bro. Porque cuando tú vas a una empresa, tú tienes que enseñar resultados positivos. Sí, ¿no? Y hay un código de ética. Un código de ética, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si el gobierno de Puerto Rico, en este caso, ¿verdad? Ujú. Fuera una empresa, ha fracasado, está en quiebra, no está Sí. funcionando. Entonces, ¿por qué las comunidades religiosas en este Ujú. aspecto no se dan de cuenta de eso? Se dejan convencer por políticos que prácticamente le quitan lo de ellos para repartírselo ellos en el tope, porque para alguien ganar, alguien tiene que perder. Entonces, si el corillo de esta gente acá arriba gana, Ujú. pues la población en el medio y abajo pierde, por una u otra manera. Entonces esto me lleva a un comentario que compartieron en Facebook hace poco. Y es que esta señora Ujú. comenta, de Eliezer Molina, comenta, si no cree en Dios, no puede ser gobernador. Pero entonces los que creen en Dios, brother, nos están embaratando, nos están rompiendo el país en canto. Y el único tipo que ahora mismo no cree en Dios en la política, que fueron Alexandra Lúgaro y ahora Eliezer Molina, ¿verdad? Que abiertamente Ujú. dicen que no creen en Dios. Ujú. Este, están haciendo tal vez un mejor trabajo de lo que hacen estos políticos de carrera que no sirven para nada. Ajá. Entonces tú los estás juzgando porque ellos dicen, pues tal vez no operar y no tener sus fundamentos base a la religión, ¿verdad? Por X o Y razón. Ujú. Sin embargo, están trayendo resultados positivos porque los que Eliezer Molina está fiscalizando de una manera tremenda dentro de los marcos de poder que él tiene, Exacto. eh, a todos estos políticos exponiéndolo o enseñando el nivel de corrupción que esta gente tiene y cómo lo hacen a diario. Ujú. Entonces, pues, en el caso de Estados Unidos, pues tenemos a Donald Trump, que Sí, abiertamente, no, Donald Trump la mayor parte es el del sector republicano. claro, entonces esta gente dicen abiertamente ser cristianos, apoyar a la comunidad cristiana, pero no son cristianos, pero entonces tú ves que gente vota por ellos solamente por eso, no por las ideas políticas tal vez que esto represente. Entonces, esto también me lleva, ¿verdad? Para culminar la introducción mía, de que Puerto Rico, acá Estados Unidos ve a Puerto Rico como demócrata. Entonces Ajá. ellos tienen miedo de que Puerto Rico se convierta en Estado, porque Puerto Rico va a ser un Estado demócrata. Ajá. Entonces, pero acá en lo personal pienso que no, porque tú sabes que los demócratas son un poco radicales y cuando ellos empiecen con esas políticas públicas radicales que van en contra de muchas veces de lo que es el Ujú. cristianismo y la cultura de Puerto Rico, que es bien, bien atachada a lo que es el cristianismo, eh, mano, van a perder, ¿sabes? Yo siento que Puerto Rico es republicano, porque cuando hagan los baños allá unisex,
Ajá. O para todo el mundo. Esa gente va a poner el grito en el cielo. Ya. Cuando pegan a meter los hombres en los deportes de las niñas, lo cual yo no estoy en contra de la comunidad LGTQ, whatever, no sé Ajá, la abreviación. ajá. Yo no estoy en contra de ellos. Sin embargo, pienso que a veces su manera de pensar y su manera de operar es un poco extrema porque, tú sabes, siempre quien sale perjudicada en este caso es la mujer. Porque la realidad es que si tú metes un hombre en deportes de mujer, si tú metes a un hombre en boxeo de mujer, Está brother, comprobado. va a chocar a la tipa en el primer asalto. Está comprobado. Pero si tú metes a la mujer en el deporte de hombre, la mujer no va a querer ir para allá. Si ella es lesbiana o transexual, ella no va a querer ir para allá. Entonces yo siento que a veces quieren imponernos cosas, ¿verdad? Ujú, Como que, yo soy una mujer. No, tú no eres una mujer, tú eres un transexual. ujú, Los cromosomas tuyos dicen que tú eres un hombre ujú. biológicamente. De que tú te sientes como mujer, fan, eso yo lo respeto. Y Ya. eso yo puedo entenderlo porque, pues, tú sabes. Pero no me vengas a mí imponer, ¿sabes? Tú quieres que yo respete tu creencia, pero tú no respetas la mía. Sí, no, ahí Entonces, entendí. pues, esa es la parte que yo choco con ellos. Sin embargo, todo lo demás yo siento que ellos deben operar como quieran y que se les debe respetar, pero ellos deben respetarnos a Que, nosotros que también. cada cosa tenga su lugar. O Exacto. sea, el deporte, masculino es masculino, femenino, femenino. Entonces, ahora hay un nuevo género transexual, pues está Vamos bien, a hacer un pues, nuevo género. Y ya. pues Exacto. transexual. Asexual. Una liga de transexuales y Ya. ya. Correcto. No, Y y ya. eso sería genial. Pues, ¿y por qué? Yo lo que no entiendo es por qué la comunidad se opone a eso. Están oprimiendo. Yo siento que el hombre transexual, ¿Por qué la comunidad transexual se opone a que haya una liga transexual de boxeo? no, Porque ellos no quieren. y en el área de belleza también, por ejemplo, el chamaco este que está corriendo para Miss Universe de Puerto Ajá, en Rico. Puerto Rico. Pues, hermano, mira, yo entiendo y yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender de Ujú. muchos aspectos. Lo que yo no respeto es que le está quitando oportunidad a una mujer de su pueblo, Ajá, brother. ajá. ¿Tú me entiendes? Y eso no Sí. es justo, porque uno como padre, brother, si tú, vamos a suponer que tú estás invirtiendo todo ese dinero en tu nena Ahí y se da y dinero. que venga por política o por tendencias sociales y que te cojan a la nena, te la pongan en segundo lugar ya. Y tal vez esa nena iba a quedar Miss Universe en el mundo, ¿tú me entiendes? Ajá. Pero pues por tendencia, por estar acorde con la comunidad, vienen y meten ese transexual. Eso es un tema, yo creo que, ¿verdad? Mucho más profundo ¿sabes? Que tiene muchas vertientes. Y ¿verdad? Para regresar a lo que estábamos hablando ahorita, yo creo que tiene que ver, hay que ir para atrás. Ujú. Y desde un principio, lo que es la religión, tiene mucha influencia en cómo se dirige un pueblo. ¿Sabes? Más allá del cristianismo, eh, ya existían, ¿verdad? Otras prácticas, ¿verdad? Y podemos ir al pueblo judío, data para allá. Mientras el pueblo judío está cautivo en Egipto, los egipcios practicaban una religión, ¿verdad? Creían, había unas deidades en las que ellos creían, y de acuerdo a eso se tomaban decisiones políticas. Esto no es algo, para mí, no es algo nuevo que la ciudadanía esté siendo influenciada para tomar decisiones en cuanto a lo que el gobierno que va a estar en actualidad. Obviamente, acá estamos dentro de una democracia en el sentido que podemos escoger. Tiempos pasados, pues no necesariamente no se practicaba la democracia, era yo soy porque yo dominé y yo me quedo gobernando y ahora ustedes van a servirle a quien yo creo. Así era. Yo creo que, ¿verdad? Tenemos que ir un poquito para atrás, entender quizás esos conceptos, para mí como cristiano, entender esos conceptos para poder tomar la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? Y ahí es por donde, ¿verdad? Tú haces la pregunta que por qué el sector cristiano, ¿verdad? Mayormente, pues se deja manipular, ¿verdad? Por decirlo así, se deja manipular por lo que dice el que está allí al frente, que su estilo de vida no va acorde con lo que dice, con lo que dice. Ahí es donde podemos, ¿verdad? Quizá entender de una parte de cierta, ¿verdad? De un sector, entender por qué
nos vamos a ese lugar y votamos hacia ese lugar, ¿y por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no votamos por otra opción? Ujú. Sucede que nosotros como sociedad, ¿verdad? Tenemos que entender que cuando hablamos de gobernar, se gobierna para una nación, para un grupo, en donde en ese grupo van a haber personas negras, blancas, hombre, mujer, eh, gay, lesbiana, va a haber de todo. Entonces, ¿quién para mí, y esto yo no estoy hablando por los cristianos, yo estoy hablando desde mi lugar, yo voy a votar por aquella persona que yo vea que tiene la capacidad para gobernar para todos, que no se inclina todo en un lado y no se inclina todo en otra. Eso, ¿verdad? Para dar desde mi punto de vista, para que la gente quizás entienda de dónde vamos a partir en el resto de lo que por lo menos de mi parte puedo expresar. So, uno de los puntos que menciona es por qué eh, no podemos ver lo que está pasando en ese sentido. Por una parte, como hemos hablado anteriormente, recuerda que entre amigos, entre reuniones de familia y compartir de familia y amigos, no se habla de qué, Política y de religión. ni de religión ni de política. Ese es el primer error que tenemos, ¿verdad? Como cultura. Hablando en general, como cultura puertorriqueña. Acá yo no he experimentado mucho eso, pero en Puerto Rico pues sí es algo que se suele hablar mucho. Mira, no se habla de estos dos temas, que son temas principales, si te fijas. Desde el principio ha sido así. Cuando tú vas a los reyes, ¿verdad? Hablando de los reinados, los reyes y los papas, eso era uña y carne. Ujú, O sea, esa era la ley. Inclusive se dice que hay reinados que realmente quienes tomaban la decisión eran los papas, no eran los reyes que estaban en el momento. ujú. Entonces, sí hay una influencia grandísima en lo que tiene que ver el sector cristiano cuando se toma decisiones en unos aspectos. Pues claro, no podemos ser, ¿cómo se dice? Ilusos pensando que todo el que diga que es cristiano, pues es cristiano y que vive de acuerdo a eso, porque el yo decir que soy cristiano tiene que ir acompañado de unas acciones, no puede ser así porque sí. Tal vez operan desde los valores cristianos, usando eso como base fundamental de tal vez de cómo ellos ven la vida, pero no viven de acuerdo a las No viven de escrituras. acuerdo a lo Sí, que está escrito, exacto. ¿sabes? Porque mentir es mentir. Ujú, No importa si yo voy a mentir para salvar mi vida, sigue siendo mentira, correcto. ¿ves? Ahora, yo tomo la decisión de si voy a mentir para salvar mi vida o no. De acuerdo a lo que dice la palabra, pues dice que la verdad te hará libre. Pues morir me va a quitar la vida y voy a mentir y voy a morir o voy a decir la verdad y voy a ser libre. Pues me tengo que jugar la carta creyendo lo que creo, me tengo que jugar la carta de decir la verdad. Y si muero, muero en Cristo, morí en Cristo, que es ganancia, de acuerdo a lo que está escrito. Y si no muero, vivo en libertad, porque ya no tengo que tener miedo a esa persona que iba a ir en contra mía, porque por yo decir la verdad no me mató como quiere. Correcto. So, de una cosa a la otra, desde, ¿verdad? Lo que yo debo de creer, de acuerdo a lo que está escrito, pues gano igual, es gano. Ahora, ¿qué sucede? Por mucho tiempo, a la iglesia, luego de un tiempo, yo no sé en qué momento fue, porque realmente no lo he buscado físicamente, pero cuando vamos al lado de acá, hay que entender dos cosas. Jesús, cuando enseña sobre el reino, ¿verdad? Que es que es el gobierno que él viene a representar. Estamos hablando de un reino teocrático. Es lo que yo diga y de acuerdo a lo que yo diga, esto es lo que es. Ujú, Y las personas quieren tratar de vender hoy en día hay sectores que quieren vender el cristianismo como un comunismo o como un socialismo. De ninguna forma.
cuando tú vas a la palabra y tú ves lo que enseña Jesús, tú te das cuenta que hay un reino, que hay un rey que estableció unas reglas y de acuerdo a esas reglas es que tú tienes que hacer las cosas. Ya, no es que tú tienes opciones. No es que hay una forma de yo decir, no, pues vamos a negociar esto. Tú puedes negociar lo que tú quieras, pero al final va a pasar lo que está escrito. Ya. ¿Qué sucede? En algún momento, el sector cristiano toma la idea de que el cristiano utiliza la parte de iglesia y Estado como una separación y entonces un sector, porque aquí hay manipulación también de los grandes intereses que apuestan a a distintas ideas dentro de la misma iglesia. ¿Ves? De iglesias tradicionales, pues hay mucha influencia, pues va a haber un sector que va a decir, no, mira, la iglesia, los cristianos no deben estar metidos en política. Y eso arropó a la iglesia como cuerpo, no una iglesia en específico, sino como cuerpo, y la iglesia adoptó esa identidad hasta cierto punto de no involucrarse en la política. Más sin embargo, cuando tú vas a la palabra, a la Biblia, pues los reyes, los gobernantes, eran hombres que le servían a Dios. ¿Cómo eso hace sentido? Si antes eran los que gobernaban, el pueblo de Israel no se levantó porque sí. El pueblo de Israel tuvo sus reyes, tuvo su gente dentro de, pues, que establecieron gobierno, por decirlo así. Entonces, nosotros, el sector nuestro, ¿verdad? Cristiano, no ha logrado, hay un sector que no ha logrado entender ese aspecto de que sí debemos de estar metidos en la política. Porque entonces, yo quiero que ahí hayan personas que sus principios y valores estén alineados a lo que yo creo, pero con la capacidad de gobernar y que lo vivan. No que haya alguien allí diciendo tal y tal cosa que se alinea a un sector conservador, pero no lo viva, porque al final no va a dar los resultados que yo quiero o que yo espero. Dentro de eso, pues se da lo que tú dices, se para un político y se alinea con un sector conservador y al alinearse con ese sector conservador, porque hay muchos de nosotros que entendemos que no nos debemos de meter en política ni tener nada de eso, pues, ¿qué opción tengo? Y hay que, lo llego aquí para caer en, ¿verdad? Que puede parecer una manipulación. Para algunos quizás sea que están siendo manipulados, para otros es que quizás es la única opción que va más alineada a lo que cree. Al lado de acá hay un partido que es completamente cristiano, como pasó en Puerto Rico, que, ¿verdad? Desarrollaron un partido que es completamente, que sus líderes aparentemente son cristianos, y digo aparentemente porque yo no los conozco personalmente, Claro. profesan una fe cristiana, pero están capacitados para gobernar a aquellos que no son cristianos también. Lo más seguro no. Sí, porque se veían como que muy extremistas de parte Y entonces, para mí, desde como yo veo, ¿verdad? El escoger la política, cuando se toca a la hora de escoger, pues eso es algo que yo pongo ahí y yo invito a que la gente lo haga, ponlo ahí en tela de juicio. Yo estoy diciendo que el cristiano debe estar involucrado en la política, debemos de tener alcaldes, que en Puerto Rico hay alcaldes que son cristianos y profesan una fe cristiana y viven una fe cristiana. Son seres humanos igual que se van a equivocar. Eso yo ser cristiano no quita que yo no me vaya a equivocar. Al contrario, entro a la fe cristiana porque entiendo que me equivoco. Y entiendo que la única forma en que yo puedo mejorar mi día a día y mi forma de actuar y pensar, pues es en esa línea. Pero entonces, yo tengo la capacidad o no de escoger a esa persona, ¿verdad? De acuerdo a lo que está diciendo.
no lo conocemos, como yo acabo de decir. ¿Qué pasa? Este sector, si yo me voy y me inclino a que la forma en que yo voy a gobernar es que todos se sometan a lo que yo creo, pues desde como yo veo las cosas, no, yo no voy a votar por esa persona, aunque sea la persona más cristiana. So, tú dices que tú no votarías por esa persona si Yo no, solamente ve el lado cristiano, que no ve las cosas reales, cómo no, se mueven en el esa, mundo. no, no, porque si mañana le da una crisis de fe, Y que es una crisis de fe. bueno, que está pasando por una experiencia de vida, que está esperando una respuesta de Dios y no se le da como la persona piensa, y ahora duda de su fe en Dios y cambia y decide ahora convertirse a otra religión o, o irse al lado humanista por completo. Pues si era así con el cristianismo, pues va a dejar a los cristianos, ¿qué va a hacer? Pues va a dejar votado. Los va a dejar botados y les va a impedir un montón de cosas, Ujú, porque ya no cree eso. ujú. Pues entonces, realmente esa persona no estaba capacitada para gobernar un pueblo. ¿Ves? Pues fíjate, yo te voy a ser bien honesto. Cuando yo empecé a hacer mi búsqueda para poder entender este tema, Ajá. pues no entendía varias cosas, ¿verdad? Que es Ujú. que muchas veces pues, personas pueden pensar de que es fácil de coger la comunidad cristiana de bobo, Ujú. ¿sabes? Es la realidad, es fácil, que tú te paras por lo que se ve Ajá. y lo que se proyecta históricamente, pues te paras con una guayabera, como mencioné, Ajá. un domingo en la iglesia, reza dos Padres Nuestros, un Ave María, ¿tú me entiendes? Es la verdad, tú sabes. Entonces, pues por ahí para abajo tú sigues y ya tienes a toda la comunidad cristiana contigo, porque ya ese cree en Dios y él sí puede, como decía la señora aquella que Ajá. aquel no podía porque no creía en Dios. Pero ¿qué pasa? No es que los cojan de bobo, es que Ujú. nosotros como humanos somos vulnerables, brother. Entonces, la realidad es que hay ciertas manipulaciones que los políticos conocen, porque nosotros operamos de emociones. Claro. Entonces, cuando tú estás en el cristianismo, la gran mayoría de las personas operan de emociones. Porque, mano, por lo menos la masa, tú sabes, la gran masa, porque yo he hablado contigo temas donde realmente tú me has hecho entender muchas cosas que yo no sabía, tú sabes. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos a conocernos, Ajá. Ajá. yo te dije que yo no creía en Jesucristo. Ujú. Sin embargo, de la manera que tú me has explicado todo, base a Ujú. la escritura, pues ahora sí yo creo en Jesucristo. Porque tú me explicaste de que, y yo verifiqué, ¿verdad? Hice mi Ujú. búsqueda de que los únicos libros en el mundo que existen que datan con historias reales y que se Ujú. pueden comprobar han sido los libros de los discípulos de Jesucristo, que es lo que se Ajá. conoce como el Nuevo Testamento, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando tú miras desde ese punto de vista, entender la Biblia es bien complicado. Y nosotros hablamos de esto. Ajá. ¿Sabes? Yo he tratado de leer la Biblia, brother, ¿y qué yo hago? Yo tranqui me voy, tú sabes. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que estoy leyendo. Y mira, brother, yo leo un libro cada 2 semanas. Y de la manera que yo leo un libro no es yo leerlo y ya de pasar la página por encima. Yo utilizo la inteligencia artificial, le saco fotos y tengo conversaciones para poder Ajá. entender lo que yo estoy Sí, leyendo para para la entenderle profundidad. profundidad. Ajá. Exacto. Por eso me tardo 2 y 3 semanas en leer un libro, porque yo lo puedo leer en una semana. Ah, no. Pero pues no ¿sabes? Me gusta entender lo que estoy leyendo. Ajá. ¿Qué debe La, ser? la Biblia es bien difícil de entender y si tú no tienes las personas correctas al Ujú. lado tuyo, explicándote, que en este caso pues están los pastores, asumo yo, Ajá. ¿verdad? Ajá. Don- Algunos. donde te, donde te guían por el camino correcto, ¿verdad? Ujú. Porque también un versículo tú le puedes sacar 10 Claro. 10 definiciones diferentes. ¿Verdad? Yo hago la salvedad de algunos, porque hay unas realidades que yo como cristiano y como hombre tengo que reconocer. Ahí, yo llevo ya un poco más de 20 años dentro de lo que es el evangelio, ¿verdad? Como se dice. Y lamentablemente, pues sí, mira, hay personas que se enojaron con alguien en la iglesia o no le dieron las oportunidades que entendía que podían tener y van y abren una iglesia en otro lado. Yo puedo abrir una iglesia hoy en mi casa. Empiezo a reunir personas en la sala
Y ya después cuando hay un buen grupo, que entendamos que se puede costear un local, pues abro ese local y ya soy pastor. Porque no requiere, ¿verdad?, de que haya unas certificaciones o unos diplomas para yo levantar una iglesia como pastor. Requiere ser entendido y estudiar, ¿verdad? El llamado no lo da el estudio, lo da Dios, pero es importante estudiar lo que está en la palabra y no estudiar desde un lugar simplemente emocional. Claro, fuimos creados con emociones, con una razón. Las emociones no fueron porque, no fue un ups de Dios, tienen una razón, pero también nos dio la razón. Ujú. Y entonces hay cosas que yo tengo que ir un poco más allá. Yo no me puedo quedar con lo que está escrito ahí por encima y ya. Yo tengo que entender por qué se escribió eso, a quién le escribieron eso, para qué se lo están escribiendo, a qué grupo se lo están escribiendo, para entender y aplicar en este tiempo, porque tampoco necesariamente se tiene que aplicar igual que como está ahí, porque le está hablando a otro sector, le está hablando a otra generación miles de años atrás. Ujú. O sea, estamos hablando de un libro que data de miles de años atrás, que como bien tú mencionaste, en otros libros de historia, tú puedes encontrar relatos que están ahí, pues se puede discutir y la gente puede pensar lo que quiera de la Biblia, que fue manipulada, quizá, Sí, pero como quiera, es el libro que pero cuando más tú vas ahí y tú va. lo comparas con historia de civilizaciones, tú te das cuenta que, espérate, no, pero es que eso Sí. pasó. Entonces, pues ya, Sí, cuando tú vas a la historia, pues cuando ves está la veracidad en ese eh, sentido, pues tú tienes que, está bien que tú no quieras creer, está fantástico que tú quieras creer en lo que tú crees, en lo que tú quieras, pero porque no quieras creer, no puedes quitarle credibilidad a ese libro y a lo que las personas, que como cualquier otra religión, quieren experimentar dentro de dentro de esa práctica. No, pero cuando yo decía es que el ser humano en general opera de emociones. O sea, la Ajá, comunidad ajá. cristiana y la no cristiana. Sí, Todos sí, operamos todo, emociones. O todo. sea, cuando tú dejas de operar en emociones, entonces te vuelves muy frío y te vuelves aburrido No, es peligroso. y es peligroso. Es peligroso en verdad. O sea, cuando tú tienes una persona que solamente se mueve en emociones, es bien peligroso. Cuando tienes una persona que no hay ningún tipo de emoción, también es bien peligroso. También es peligroso. Pero ¿qué pasa? En este caso los políticos saben eso. Entonces, Ajá. los políticos, ellos no te mencionan versículos de la Biblia, ellos no te, ¿sabes? Ellos no te hablan nada en detalle, ellos atacan lo que saben que pueden dominar y lo que la gente en masa ve. Un ejemplo, en Ujú. este caso, al ellos decir yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pues el cristiano siente Se que identifica de una. se siente que, ok, esto es de pertenencia, esto quiere decir que él es parte Es de parte de un mi grupo, grupo. exacto, de Exacto. un grupo. Entonces, pues obviamente, pues ya eso lo hace atractivo, Sí, ¿tú me entiendes? no, Porque no es un desconocido, no es una persona de afuera, es del corillo, ¿tú me no, entiendes? y la realidad es que cualquier político que se alinee a una política conservadora va, por ejemplo, en Puerto Rico, el Partido Popular la tiene bien difícil ahora mismo, aunque en el Partido Nuevo Progresista no exista candidato bueno para elegir. Y es la realidad. No, mire, y otra cosa es el miedo a la incertidumbre, ¿sabes? El cristiano, la gran mayoría de las personas, ¿verdad? A pie, pues Ujú, lo que quieren es trabajar, lo que quieren es echar ujú. para adelante. Sin embargo, quien toma las decisiones compromete ese estilo de vida, ¿verdad? Entonces, pues cuando este político se identifica con ellos, pues ellos se sienten tranquilos porque dicen, Claro. no, él tiene, él sabe, he Oye, got my back, ¿tú me entiendes? y desde, ¿verdad? Desde nuestro lugar es difícil, porque y por esa parte también, un Eleciel Molina, un que tú mencionaste ahorita, o Lúgaro, en esa parte no supieron manejar la estrategia, porque pensaron que el sector liberal era más fuerte que el conservador. No, en Puerto Rico las personas operan Y no jugaron, conservadoramente. y lo digo así, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que debieron de habernos engañado, pero no jugaron el juego que yo digo. Por la otra parte, fueron demasiado liberales, pues tú tampoco sabes gobernar. Sí.
tú tampoco sabes gobernar. ¿Por qué la actual que está ahora? Es porque dice una cosa conservadora, pero actúa de forma liberal. Y así muchos otros. Sí. Pueden decir una cosa, pero actúan de forma liberal. ¿A cuánto eso realmente es lo que necesitamos? No, pero es que la estrategia de Rivera Chá y de Jennifer González ahora mismo es, ellos saben que tienen la ventaja de que Eliezer Molina es el enemigo, porque él no cree en Dios. ¿Tú me entiendes? Como esta Ah, no, señora, claro, ellos seguro. obviamente somos del corillo, Ajá, aquel no es del corillo, él es el enemigo. Él viene a ajá. tratar de, él va a venir a tal vez a quitarnos los No, derechos que nosotros tenemos como y, ciudadanos y cristianos. y dentro de lo que mencionaba ahorita, pues tenemos sectores cristianos que salen o se forma una iglesia de, de, de algo mal hecho. Ujú. Porque tampoco es que abrió una iglesia donde de la iglesia que viene, pues tiene respaldo, el grupo de líderes de esa iglesia los está ayudando a levantar esa nueva iglesia. No, 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 es que yo me fui molesto de allá. Eso crea un sinnúmero de personas que van a tener la fe, porque la fe en Cristo es la fe en Cristo, no importa quién esté ahí. Entonces, ¿cómo caramba, mano, un sistema fallido político de Puerto Rico que utiliza una gran masa Ujú, o que gran parte de esta masa no son cristianos, pero tienen sus fundamentos básicos del ujú, cristianismo, sin traer resultados durante años como loco, brother? ujú. Han podido mantenerse en el poder, ¿verdad? Porque si tú te pones a ver, Puerto Rico tiene una historia pues, política brutal, mano, tú sabes. Pero ¿qué pasa? Ellos utilizan esto haciendo creer a la gente, pues, Ajá, yo soy cristiano a través de la repetición, que es la técnica que usan todos los políticos, ajá, ¿verdad? Repiten las cosas y los medios de noticias repiten las cosas hasta que la gente se lo se cree. lo cree. ¿Tú me entiendes? Pero mano, eso a mí me choca mucho porque de verdad, tú sabes, yo siento que nosotros como seres humanos, cristianos o no cristianos, debemos tratar de entender qué es lo mejor para nosotros. Y tal vez yo como cristiano, es que yo, mira, volviendo, pero yo siento que el problema es la falta de educación. Es, es, o sea, es falta de educación y lo que te decía ahorita, yo creo que desde mi lugar como cristiano, yo creo que el problema ha sido que por mucho tiempo la iglesia en general, voy a hablar de la isla, ¿verdad? De Puerto Rico, demonizó todo. Había una temporada, y quizás haya una que otra iglesia que todavía lo está haciendo, no sé, pero había una temporada en donde en la palabra está escrito que el estudio es fatiga al espíritu. Pues mi hermano, eso lo coge un sector, pues no estudie. Cristo viene pronto, pues no hay que estudiar. ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Para qué hay que hacer ciertas cosas? Utilizando la palabra para justificar irresponsabilidades, falta de enfoque. ¿Ves? Entonces, eso viene de una falta de educación, de entender lo que está escrito y por qué está escrito y para qué está escrito. Entonces, ciertamente lo que tú dices es una falta de educación. Para mí, ahora mismo en Puerto Rico, yo sé que hay un sector de jóvenes cristianos que se están acercando a la política con un entendimiento distinto al de generaciones anteriores que demonizaban la política. Que en la política hay, tenemos lo que tenemos, pues claro, yo creo que tiene que ver porque no ha habido hombres y mujeres que vivan, que lo que estoy diciendo, que vivan lo que dicen, que vivan la fe que profesan. Y la fe sin obra es muerta. So, se supone que si yo profeso esta fe cristiana, yo actúe de acuerdo a. ¿Para qué? Para que tome vida. Porque si yo no actúo de acuerdo a esa fe, pues es muerta. No tiene sentido. No, no la estoy viviendo. Oye, y esto es algo que a mí siempre le ha dado mucho pensamiento, ¿sabes? A través de los últimos 2, 3 años. Eh,
las iglesias, yo he mirado que las iglesias, pues, tú vas a la iglesia para alimentar el espíritu, conocer la palabra, ¿verdad? No sé exactamente, en eso tú puedes entrar en detalle una vez yo concluya aquí. Pero podría la iglesia tal vez hablar de temas políticos para tratar de entenderlo, hablar tal vez de temas de finanzas personales, Yo, maybe hablar de economía un poco, maybe hablar de nutrición en la escuela, porque hemos hablado de que ajá, no bebe pero come, ¿verdad? pero Ajá. Tal vez hablar un poco de la salud primaria, secundaria, terciaria. Y a mira, través, porque en los miembros de la iglesia tú tienes de todo, tú de tienes todo, de doctores, todo, nutricionistas, tú tienes personas expertas en finanzas personales, tú sabes, claro, personas, y tú puedes utilizar esa congregación para poder alimentar el conocimiento en general, ¿sabes? claro. Donde no tú solamente vayas un domingo a la iglesia a alimentar el espíritu, pero pues, tal vez sacan 20 minutos y se hace un PowerPoint para, mira, el que esté interesado que se quede, ¿tú me entiendes? Vamos a Sí, hablar ahora de nutrición, esto te va a ayudar porque veo que aquí hay dos o tres que ya no caben en las camisas. Sé ajá. honesto, ¿tú me entiendes? O mira, últimamente, sin entrar en detalle, me han llegado muchas personas con problemas económicos en las Ujú. casas. ¿Qué estamos haciendo mal? Vamos a dar una clase de finanzas personales a ver cómo podemos arreglar ese. Mira, Eso es algo que se puede explorar claro, y es que es algo que está ahí, y está establecido en la o Biblia. sea, está escrito. Mm. En la Biblia, tú quieres saber cómo manejar tu economía, vete a la Biblia y busca con la intención de entender cómo ese pueblo de Dios trabaja la economía, porque está ahí. Todos esos temas que tú mencionas, Pero no me refiero a eso, me no, no, ahí, refiero. por ahí, para allá voy. Ajá. Todos esos temas que tú mencionas está escrito cómo yo puedo manejar las finanzas, cómo yo puedo manejar mi salud, cómo yo puedo manejar mi día a día, ¿verdad? Los temas que tú estás mencionando, está ahí. Ahora, como cuerpo, no hemos sido entendidos en esos temas. Nos enfocamos, sí, en la salvación, que es lo primordial, ¿verdad? Reconocer a Jesús y ser salvo. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Se quedan en repetición, ¿tú piensas? Se queda en repetición, Ok. en mantener la salvación, cuando eso ya se resolvió. Ciertamente, la conversión, o, ¿verdad? Por decirlo así, es algo de día a día. O sea, todos los días yo tengo que estar cambiando, modificando mi pensamiento, modificando todo lo que yo hago, modificarlo a esta vida nueva, que profese la fe, que cambie lo que yo era y ahora soy esto. Ahora vivo de acuerdo a esto. Si yo vivo de acuerdo a esto, pues yo tengo que practicar la economía. Un ejemplo sencillo que para mucha gente pero te quieren quitar los chavos y todo lo demás. Pues hay un principio de economía que es un 10%, pero no es un 10% nada más. Es que hay otro principio que dice, hey, saca un 20, un 30 para ahorro. Saca esto para esto otro y vive con un 20% de tus ingresos. De un 30 a un 20% de tus ingresos, ¿verdad? Es lo que es la. Pues, ¿dónde tú crees que sacaron eso? Es que tiene un principio. Y ese principio, cuando tú vas a la palabra, tú lo puedes encontrar. ¿Por qué las iglesias, que es la pregunta que tú haces, por qué las iglesias no sacan tiempo para eso? Pues, por lo menos en mi experiencia de los 20 años, 20 y pico de años que llevo en el Evangelio, sí hay iglesias que lo hacen. Ok. Sí hay iglesias que tienen sus cursos de finanzas, tienen sus cursos para matrimonio, para manejar cualquier cosa que esté pasando. Hay iglesias que lo hacen. Lo que pasa es que lo que te decía ahorita, hoy podemos montar una iglesia aquí. Todo lo que tú me estás diciendo es que todo el mundo puede ser pastor siempre y cuando se meta a la dirección correcta y atraiga a las personas, ¿verdad? Que estén Sí, dispuestas a seguirlo, pero no todo el mundo puede tener una iglesia eficiente o no, efectiva. no todo el mundo, exacto, no todo el mundo, no todas las iglesias necesariamente Yo siento que eso es igual en todos lados con los negocios, sí. están formadas desde un lugar saludable. No, y hablo de un lugar saludable, no desde una buena intención. Sí. Yo creo que la mayoría lo hacen con una buena intención, ¿ves? Pero, mira,
si tú no tienes a quién rendirle cuenta, Entonces lo que te da la gana. no va a ir bien. Sí. Pues mira, en el caso mío, ¿verdad? Yo siempre como que lo oí un poquito a la religión, en lo personal, porque tal vez ignorancia, a ver, ignorancia completamente, Ujú, no. Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo, yo trabajaba en una boba pizza y iba este discípulo. ujú. Iba allí. Entonces, mientras él me iba a predicar a mí allí, a decirme, mira, va para la iglesia, que busca de Dios, él me contaba su, ¿sabe? Parte de lo que eran sus Ajá. demonios, ¿verdad? De que estaba pasando por esto y aquello. Y estaba tratando de buscar de Dios, mano, genuinamente. Y yo creo que ahora mismo él es bien cristiano, pero en ese momento él me iba a predicar prácticamente la palabra, ¿verdad? Ujú, Pero un par de días después lo cogieron jugando en el trabajo. ¿Tú me entiendes? Entonces, en ese momento, pues yo bajo mi ignorancia no entendía, este tipo viene. ujú. Obviamente ahora yo entiendo que uno pasa por ese proceso y que es bien Sí, él complicado. estaba luchando Y eso con. yo ahora lo veo de una manera muy valiente que él Ajá. estaba haciendo porque él estaba luchando Ujú, con pensamientos, pues, terribles, ¿tú me entiendes? Y el tipo estaba tratando de salir de ahí, mano. ujú. Y en aquel momento yo lo juzgaba, tú sabes, decía, no, este loco viene aquí a hablarme de religión y jugándose allí los Hipócrita, hipócrita. cilindros de gas. Después lo pillaron jugándose unas gatas de una construcción de una casa, las gatas. Ajá, ajá. Mano, 2 veces corridas, tú sabes. Entonces, pues obviamente eso me asustaba, ¿tú me entiendes? Pero Ujú. porque la ignorancia, el no entender. Sí, el ver lo que yo decía ahorita, actuar de una forma mientras estoy diciendo otra cosa. Correcto. Y es lo que pasa ¿verdad? Con lo que estamos hablando. Pues los políticos, ellos saben ciertamente que hay un sector grandísimo, conservador, sabe que no necesariamente, actualmente no hay muchas opciones, pues entonces lo van a hacer así. En el caso de Donald Trump, mano, que en el 2020, ¿verdad? Mientras pasó el revolú ese, que hubieron gases lacrimógenos, que habían manifestantes pacíficos de frente de la Casa Blanca, eh, que él tenía que entrar a la iglesia, ¿verdad? Y él no entró a la iglesia, él dijo que Ujú. entró, no entró a la iglesia y creo que tampoco puso la mano encima de la Biblia, ¿verdad? Cuando juramentó esta vez, ¿verdad? Si no me No equivoco. me acuerdo, Pues no recuerdo, anyway, puede que me esté realmente equivocando. no recuerdo Pero si. entonces, acá en Estados Unidos, la comunidad conservadora cristiana Ujú. eh, está bien atachada. Incluso en Puerto Rico hay mucha gente, he escuchado historia que dicen, no, él es cristiano, hay que votar por él, ¿tú me entiendes? Él va. No, yo como te decía ahorita, del dicho al hecho es un largo trecho. Sí, Y sí, ¿verdad? Cada uno vamos a pasar por nuestra experiencia, como tú decías de este pana, que pues estaba luchando con eso, y no le quita que él no esté luchando tal vez, luchando sí, con sus es cosas. cierto. Yo no puedo decir que él no es cristiano, Ujú, porque yo no puedo decir eso, porque yo no lo conozco. claro, Si nos dejamos llevar por lo que diga la prensa, pues entonces la prensa, si no está alineada con el político que está allí, va a decir lo claro, que sea él o sea otro. Sea el sector al que quizás yo más me alinee o sea el sector que yo no me alinee tanto. Cuando estén allí, la prensa de ambos lados va a decir una cosa y va a decir la otra. ¿Cuánto de eso sea cierto o no? No sé. Como te decía, por lo menos yo, desde mi lugar, yo no dejo que eso sea lo que me haga tomar una decisión. ¿Ves? pero perdona que te interrumpa, algo que tú me dijiste a mí es que tú operas con tu Ujú, religión, ujú. pero siempre tratas de operar lo mejor posible fuera de la religión también, Claro, tratando de entender claro, las cosas. porque yo tengo que, como te digo, yo no voto por Trump porque él diga que es cristiano. Claro, Por la verdad, estamos en ese tema. Ese soy yo. Quizás hayan unos cristianos que porque él diga ser cristiano, pues vota por él. correcto, sí. ¿Ves? No mira más allá. Yo no voto por él por ser cristiano. ¿Tú sabes por qué yo votaría por él? Porque cuando entró Obama se fue le quitó derechos que ya los cristianos estaban funcionando en ellos y operando en ellos, se los quitó para darle a otro sector. Mira, y eso no se observa, ¿verdad? De esa forma, quizás no lo hablan de esa forma.
pero es la realidad. Los cristianos no podían seguir reuniéndose en las escuelas como se reunían antes, hacer sus oraciones y todo lo demás, pero podías entonces ahora sí tener otros grupos hablando de lo que ellos creen, pero los cristianos no podían. Sacó las Biblias de aquí, sacó las Biblias de allá, ta, 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 ta. So, todo lo que apuntaba, ¿verdad?, hacia la fe cristiana, él lo quitó. Mas, sin embargo, cuando entra Trump en su primer Término. término, le devuelve esas prácticas, esa oportunidad de practicar la religión a los cristianos, pero no le quitó a los otros que se siguieran reuniendo, ni siquiera hablando de lo que creen. Eso me demostró a mí no que era cristiano, que hasta cierto punto, ¿verdad? Desde esa perspectiva, tenía la capacidad de gobernar para distintas personas, Correcto. fuesen cristianos o no. Pues eso, sí, para mí, desde como yo veo las cosas. Ujú. Yo no estoy diciendo que los cristianos, sino yo. Pues para mí eso es un checkmark cuando miro la política. Porque dentro de Porque te todo, habían quitado derechos y él te los porque me devolvió. habían quitado derechos y él me los devolvió, pero no tan solo que me los devolvió, es que él me los devuelve, pero no le quita a los otros los que tuvieron, los que alcanzaron. ¿Lo ves? ¿Y tú sientes que ahora mismo hay una guerra en contra del cristianismo dentro de los Estados Unidos o tú piensas que ya? Porque yo he visto artículos que hoy en día hay una tendencia de que los jóvenes están buscando más de Dios que hace pues, un tiempo atrás. Sí, no. O se están uniendo a Mira, iglesias. yo recuerdo cuando yo estaba haciendo bachillerato en trabajo social, eh, estamos hablando de unos cuantos, unos cuantos años atrás, tuve una conversación en una mesa en donde pues estaba esta persona que era, no sé si era bisexual o gay, pero era un hombre normal, ¿sabes? Pero tenía su pareja que era hombre también y nada. Y, y en la conversación se tornó de una forma en donde él estaba hablando como que era víctima de un, ¿verdad? De un esquema o de una estructura social que lo rechazaba. Y estamos hablando de un poquito más de 10 años. Y en aquel momento yo le dije, yo te voy a decir una cosa. Porque quizás allí había gente que no sabía que yo, o sea, que yo nunca profesé. O sea, nunca les dije, mira, yo soy cristiano. Mm. Yo les voy a decir algo. Ahora mismo, para que sepan, yo soy cristiano. Y todos, o la gran mayoría, cambió. Su rostro cambió. Y les dije, exactamente. Hoy en día, yo profesar que soy cristiano es peor visto que tú decir que eres homosexual. Entonces, no me puedes decir, esto es una decisión. En el tema que estábamos hablando, sí, yo puedo entender que puedan haber algunas personas que por distintas razones, pues vivan ese estilo de vida, fantástico. Pero al final es una decisión como yo tomo una decisión ser cristiano. Y entonces, la decisión, tú me estás diciendo que yo tome la decisión que la gente me rechace. No, yo tomé la decisión de ser cristiano porque es lo que creo. Y es la forma en que creo correcta vivir. Si tú tomaste la decisión de tener una relación homosexual o lésbica, pues fine. Pero fue la decisión que tú tomaste. Tú no puedes pensar que tú tomaste esa decisión para que la gente te odie. Desde ese entonces, no desde ese entonces, mucho antes, yo entendía que sí, que hay un ataque a la fe cristiana bien distinto a cualquier otra fe, bien distinto a cualquier otra religión. No se ataca de la misma forma. Nunca ha sido, no hay otras religiones que ha sido tan atacada como lo ha sido la fe cristiana. Podemos ir a la historia y lo vas a ver. No ha habido, no ha habido las burlas que hay sobre el cristianismo, no las hay en muchas otras religiones. Tú puedes encontrar una que otra cosa y todo lo demás,
pero la realidad es que no lo hay. ¿Y por qué? Eso debe poner a pensar a mucha gente. Exacto. ¿Cuál es el problema de vivir una vida recta? De, de tratar, de hecho, de tratar de vivir una vida recta sirviendo a otros, ayudando a otros. Porque eso, cuando tú vas y buscas la base principal de lo que Jesús enseñó, él mismo enseñó, él dijo, el que quiera ser primero, tiene que servir. ¿Qué otra religión te lleva a ese punto? No, yo de religión no sé. Eso de verdad que no te sé decir. No la hay. No la Todo hay. es hacia adentro, que era lo que te mencionaba ahorita. Todo es hacia mí, hacia yo encontrar mi mayor esfera, mi mayor, el yo, encontrarme a mí mismo y lograr yo mismo todo esto. Mas, sin embargo, uno de los principios, uno de los pilares de lo que Jesús enseñó fue que si tú quieres ser mayor que alguien, si tú quieres ser más grande que otra persona, te toca servir. Te toca servirle a esa persona que tú quieres ser más grande. O sea, ayudarlo a subir. Porque mientras tú ayudas a alguien a subir, tú vas subiendo también. So, yo creo que sí, que el sector, el cristianismo, hoy en día, yo estoy aquí hablando de esto, pero en otros países yo no pudiese hacer esto. Eh, Hay cristianos que están siendo matados todos los días, que están siendo quemados todos los días. Y de eso no se habla, eso no se ve por ahí, por las noticias ni nada por el estilo. No, y también el cristianismo es la única religión que te permite que todas las otras demás personas de cierta manera pues vivan su vida. Porque ahora mismo pues la cultura musulmán o el islam, ¿verdad? Ujú, Etcétera, no sé exactamente la teología de ellos, ujú. pues creo que asesinan a los homosexuales No, y a las mujeres que no operan de la manera que su cultura dice, pues le tiran piedra, ¿verdad? ajá, ajá. Sí, no. Pasan muchas cosas. Hay unos extremos, ¿verdad? Que están ahí, pero al final, yo creo que lo que sucede con la política es que nosotros, para mí, ¿verdad? Y esto es un mensaje quizás a los hombres y mujeres que profesan una fe cristiana, y jóvenes y niños, que deberían de mirar un poquito más allá de la política sobre lo que está sucediendo y cómo nuestra fe cristiana, ¿verdad? Y lo que es representar al reino está alineado a ese político. Claro. No, y que no se deje, y no dejarse manipular porque la persona se pone la guayabera y dice ¿Ya? que es cristiano, ¿sabe? Que vayan más allá. ¿Ya? Y que, pues, mano, porque de verdad se necesita un cambio. No nos podemos dejar manipular en ningún aspecto. De los cristianos, Definitivo, de los que no somos cristianos. Sí. definitivo, definitivo. Bueno, hasta la próxima, bro. Dale, hablamos en la otra.